Buenos días, mis compañeros y yo vamos a estar hablando un poco sobre la novela de Emilio Quintana titulada Bananos. Vamos a estar hablando un poco de cómo fue nuestra experiencia leyéndola y qué tan difícil fue leer esta lectura, porque hay bastantes cosas complicadas y aparte de lo complicado se ven reflejadas muchas cosas que se ven a diario en la explotación de nosotros los humanos. ¿Qué tal te pareció esta novela a ti, Alison? Bueno, me pareció bastante genial, ya que expresa cómo la persona principalmente nicaragüenses que se fueron a trabajar a las costas caribes, bananeras, que lo trataban con mucha injusticia, y aparte de todo eso, todo fue real. Me sorprende Exactamente. mucho. Habla en esa novela de que nuestro escritor habla que fue a Costa Rica buscando un mejor futuro, buscando nuevas oportunidades, pero cuando él llegó se dio un golpe de realidad, porque parece de que cuando llegó todo lo que encontró fue totalmente distinto a lo que había planeado. Eso es algo realmente increíble. ¿Y vos, Jorge, qué opinas sobre eso? Me pareció muy importante sobre lo que hablaba, porque hay veces que los jóvenes piensan que en otro lado se la van a hallar fácil, pero así pensaba Emilio Quintana, y él mismo relata en la novela Bananos que él pensaba que era más fácil, que iba a ganar mucho dinero, pero cuando él llegó vio que explotaban a los trabajadores, comían mal, dormían mal y a veces no atendían en las situaciones médicas hasta los dejaban morir y no lo daban una digna sepultura. Tienes mucha razón, porque al momento de yo estar leyendo esa novela me dejó demasiado impactada esa parte, que dicen de que 6 meses vivían con el lodo hasta sus caderas, las otras 6 meses ahogándose de calor. Y me llamó demasiado la atención la parte en la que dice que a las personas que se enfermaban simplemente las dejaban tiradas donde se morían. Y eso me llamó demasiado la atención, porque a veces me pongo a pensar, nosotros los seres humanos valemos tan poco para las personas que tienen dinero. ¿Qué piensas de eso, Jorge? Los capataces lo que querían era más avance, y como se aprovechaban de las situaciones de los extranjeros que llegaban a buscar trabajo, y así la pagaban menos y avanzaban más. Obtenían más trabajo, porque como la mano de obra era más barata, les salía súper mejor a ellos. Alison, hablando de esa parte un poco sobre lo que era la vida en la finca bananera, ¿qué puedes decir vos sobre eso? Bueno, principalmente podemos saber muy fácil, bueno, que Bananos, esta novela, principalmente habla mucho sobre la explotación laboral, es decir, que los trabajadores no fueron tratados con justicia, el pago no era justo, el pago, había mucha discriminación, injusticia, maltrato y condiciones laborales muy peligrosas. Conste que esto no le iba bien a Emilio Quintana desde el principio. Cabe aclarar también de que dicen de que los servicios higiénicos eran demasiado precarios. En una parte de la novela dice que comían frijoles podridos, ¿te lo puedes creer? Que las casas no eran de techo, eran de paja, que esa agua inundaban sus pertenencias y que andaban mojados siempre. Que aparte, las personas que servían la comida despreciaban a los demás, simplemente como que tenían más poder. Entonces, si vos te peleabas con uno de los señores que dan comida, simplemente pues no te daban la parte que te correspondía. Vos, Olvin, ¿qué podés hablar un poco sobre eso? ¿Qué tal esa parte? ¿No crees que es un poco de injusticia todo lo que se vivió? O si pensás que eso se puede cambiar, o pensás si sigue pasando en la actualidad, porque recordemos, eso está basado en hechos reales. Sí, en mi opinión, yo veo que sigue pasando, ya sea aquí ha mejorado, ha cambiado en nuestros lugares que son un poco más avanzados, pero para el lado de la costa, lo que es la costa Caribe y zonas que son bananeras, cafetaleras, el higiene y no lo mantienen muy bien, por lo que ellos solo quieren generar dinero y no les importa cómo viven sus empleados, de qué forma están.
me llamó demasiado la atención algo. Y cuando estaba leyendo esa novela me puse a pensar y analizar de la situación que estamos viviendo actualmente, que es de las personas que emigran hacia los Estados Unidos. Muchas personas piensan que emigrar a otro país es fácil. Realmente fue lo que le pasó a Emilio Quintana, pero cuando llegan a su destino se dan cuenta de que la realidad es totalmente distinta. Y es algo demasiado increíble porque en la parte que anteriormente dije que me llamó la atención sobre los cadáveres que lo dejaban tirados, donde simplemente morían, pasa lo mismo aún en la actualidad, cuando las personas tratan de ingresar al territorio estadounidense. En el desierto de México muchas personas no pueden sobrevivir lastimosamente. ¿Por qué? Porque muchas personas son estafadas por los coyotes, como popularmente le conocemos en las tierras, que lo único que buscan es cobrar su parte del dinero para hacer creer a las personas que van a llegar a su destino, pero cuando ya llegan hasta cierto punto, para no tener más gastos, simplemente las dejan morir, como que fueran simplemente basura o que no tuvieran ningún tipo de significado en nuestra vida. Aparte de eso, de que cuando las personas, de las pocas personas que pueden llegar a su destino sanas y salvas, llegan con una realidad totalmente distinta a otro idioma, el trabajo, explotación, aguantar discriminación de los gringos, el miedo constante. Y eso me quedé bastante impactado porque antes de leer la novela pensaba que eso solo pasaba en la antigüedad. Pero cuando estaba leyendo esa novela me puse a analizar de que pasa algo muy similar en la actualidad. ¿Qué piensas sobre eso? También en la novela hablaba que en las noches para jornadas más largas el capataz compraba ron, vino, guaro para darle a los trabajadores para que así trabajaran hasta las madrugadas, noches nocturnas y él sacar más provecho. Eso tienes razón, yo estuve leyendo esa parte y me dejó bastante impactado. Porque recordemos que su sueldo era una desgracia, recordemos que ni siquiera tenían mujeres con quienes estar, muchos hombres tenían que recurrir a obras de satisfacción no tan necesarias, como por ejemplo, ¿cómo me podrás hablar vos de eso, Alison? Bueno, lo que acaban de decir anteriormente es muy real. Esta obra tiene tanta realidad que me sorprende mucho. Emilio Quintana, una persona común, como cualquiera de nosotros los que estamos aquí presentes, una persona que como vos y yo buscamos tener una vida mucho mejor, como un nicaragüense, como todo nicaragüense, puedo pensar en quizás irme a Costa Rica, quizás a las costas bananeras, a trabajar, a ganar dinero, pero la vida no es tan fácil como pensamos. Podemos ver muchas dificultades, tal y como le pasa a él, Emilio Quintana, que por todas las cosas que ha pasado, por todo lo que ha sufrido, y aún así no tuvo ese final feliz que tanto anhelaba tener. Estas cosas, todo lo que le ha pasado a él, me llamó mucho la atención cuando yo estaba leyendo esta novela y supe que todo lo que había pasado era real. Hablando un poco sobre esa parte, es bastante doloroso pensar que cosas así pasaron y que tal vez siguen pasando, como anteriormente lo mencioné. Además, hablando un poco ya sobre la obra, me doy cuenta de que al momento de leerla no fue para nada un desperdicio de tiempo, porque eso me hizo analizar demasiadas cosas, la verdad, como lo que anteriormente mencioné de lo que vivimos actualmente hacia la inmigración de los Estados Unidos y de lo que pasó antes. Entonces, al momento de leer esta obra me llamó demasiado la atención, por lo cual yo no sentí ningún capricho por terminarla o por no querer leerla. Yo me divertí bastante. ¿Y vos, qué tal te pareció leerla? Me parece muy bien porque así miré que todo no es tan fácil. Él habla que él era un chaval cuando él fue a tener una nueva experiencia y no era como él esperaba, y también miró que la vida también le da una lección, que miró que la vida no es tan fácil como uno la piensa, porque a veces piensa uno que va a ir a solo lujos. Él le dio una lección a sí mismo y a todos nosotros, porque eso nos hace ver de que la vida no es tan fácil como la aparenta. ¿Sabes? Esta novela me gusta mucho porque refleja la realidad. Tienes mucha razón. Refleja la realidad. Tienes completamente la razón. Porque a pesar de tantos años sigue pasando cosas así. Ya pasando. Sí, ya para finalizar un poco, pues fue muy, pero muy divertido leer la novela,
porque habla de cosas muy reales que pasan, aparte de que tiene sus cosas que lo intrigan. Fue un poco complicada de leer. Cuando digo complicada, no me refiero a que me costó o que no me gustó. Cuando digo complicada, tiene un lenguaje coloquial, cierto punto llegando a ser vulgar, porque se utilizan palabras que normalmente nosotros en la tierra que vivimos no las solemos usar tanto, como son el usted, hoy, amigo, ¿dónde anda? Vulgaridades también. Aparte, muchas vulgaridades, pero fue completamente una experiencia bastante única leer esta novela. ¿Vos qué puedes decir, Colvin, ya para finalizar, hablando un poco como el resumen de la novela? En resumen, él criticó bastante las explotaciones que hacían las empresas bananeras en el tiempo. Denunció, de verdad, tienes mucha razón, un punto demasiado importante. Denunció y reflejó todo lo que pasaba en las industrias bananeras. También nos contó un poco de su vida, de lo que vivió, reflejando que maltrato, rechazo, comidas que no eran de buena calidad. Y también nos habló que viajó y conoció cómo era en otros países, no solo en Nicaragua. ¿Y Talison, qué puede hablar sobre, hablando del comienzo al final de la novela? Bananos, una novela de Emilio Quintana, la cual él mismo fue el protagonista, el escritor, y todo lo vivido él lo ha experimentado. Él ha pasado por tantas cosas. Una creada por 1942. Y sí, una autodescripción, como decir que yo me pasen esas cosas y yo las escriba. Es un hecho real, todo lo que pasó. Completamente real. Y cuando yo lo leía, me llamaba muchísimo la atención, que era real, todo lo que estaba leyendo. Esto fue completamente increíble. Bueno, entonces ya simplemente agradecemos por su atención y sin más finalizamos con nuestro podcast.